26 minutos después de las 10 de la mañana en todo el territorio nacional. A tu grupo del siglo pasado. Hasta las 12 del mediodía estamos acompañándote en la 10. Hay días para quedarse a mirar. Esta es la música del Rey Salmón. Hay días Mi Gin Tonic. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Momento día miércoles y como todos los miércoles es momento de hablar de economía. Y para eso ya lo sumo y le doy la bienvenida en esta mañana a Silvio Cañas. Hola Silvio, ¿cómo te va? Buen día. Nico, buen día Noemí, buen día a todos los oyentes. Día. ¿Cómo les va? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, todo muy bien. Una mañana calurosa, ¿eh? Mañana calurosa. Está subiendo la temperatura a poquito, sí. Sí, se está poniendo pesadito el asunto. Exacto. Toda la lluvia, esperamos la lluvia toda la semana, que todos los días va a llover, al final hasta ahora llovió el domingo, la noche, el lunes, nada más poquito y nada más. Vos sabés que yo no vi más lluvia. Nos engañó el tema de la lluvia. Claro. Sí, yo compré esa de llueve todo el día, todos los días. Yo también, además, enrollé la manguera, no voy a regar esta semana. Enrollé la manguera, la dejé bien enrolladita, todo. Nada, ahora me parece que esta tarde voy a tener que sacar la manguera de vuelta y empezar a regar un poco las plantas, porque si no... Si hay humedad, se me van a secar las plantitas. Va a tener que salir a regar, no le va a quedar otra. Exactamente. Bueno, la que tampoco se enfría mucho es la economía, le voy diciendo. Exactamente, y está tomando más temperatura, ¿eh? Y algunas variables toman más temperatura aún más. Caso, por ejemplo, dólar, se está moviendo fuerte, se está moviendo con temperatura. Volvieron a prender, el gobierno prendió la máquina devaluatoria, podríamos decir. Empezó a acelerar el ritmo devaluatorio. Nosotros lo hablábamos ya sobre final del año pasado y también en este primer micro que hicimos, al respecto de cuando veíamos el presupuesto y veíamos cuál era un poco la política, presupuesto que no salió, pero presupuesto al fin, era por lo menos la idea del gobierno que iba a hacer en este año. Y uno de los puntos importantes de que se habló, que se trabajó, era el dólar. Ya el sector agropecuario empezaba a reclamar y empezaba a ver que la inflación le había ganado por mucho a la devaluación, al aumento del dólar. Entonces lo que empezaba a ver, o se empezaba a generar este famoso atraso cambiario. Esto obviamente ha generado, empezar a hacer un poco de ruido. El gobierno ha tomado nota de esto y ha empezado a aumentar el ritmo devaluatorio. De hecho, ya algunos analistas hablan de que este mes, en enero, vamos a ver cómo termina cerrando la inflación, que va a estar alrededor del 3%. La devaluación se aceleró y empezó a aumentar, y empezó el dólar oficial a aumentar. Obviamente cuando aumenta el dólar oficial, eso arrastra al resto de los dólares, el dólar bolsa, el contado con líquido, el MEP, y también obviamente el dólar blue, que en estos días ha llegado a tocar el pico, digamos no máximo porque ya lo había tocado, pero un pico histórico de 212, 211 pesos el dólar. Digo, esto en el marco de la incertidumbre que sucede con el fondo. Todos los días tenemos novedades que pensemos que hacemos un poco de historia con respecto a la negociación con el fondo. Hagamos un poco de historia con respecto a la negociación de la deuda. Nosotros teníamos 3 canales de deuda, digamos. Una deuda en pesos, que ya esa la solucionamos allá por el 2019. El 2019, o sea que más de 2 años, 2020, perdón, casi más de 2 años casi de que negociamos esa deuda. Una deuda con los organismos nacionales, que también se solucionaba, y nos quedaba esta deuda con los organismos internacionales, con el Fondo y con el Club de París, fundamentalmente. Algunos privados también ya eso lo hemos solucionado, con algunos fondos lo habíamos solucionado, nos quedan estas dos. Pero el principal jugador de la deuda siempre fue Martí Guzmán.
quien era el que iba, charlaba, analizaba las cuestiones técnicas, volvía con un pedido, o iba y venía. Ahora ya empezó a jugar otro personaje del gobierno, que es Cafiero. Es un personaje político que ahora, a ver, no digo que Guzmán ha acotado todas las instancias, pero creo que ya Guzmán, ya veo que no, o lo ve el gobierno, que no puede avanzar mucho más y que necesita ahora Guzmán un apoyo político del resto de las fuerzas. Y es donde empieza a jugar la política. Entonces, ahí es donde entra a Cafiero y se empieza a reunir, bueno, en este caso se reunió con el gobierno estadounidense, quiere buscar el apoyo del Tesoro de Estados Unidos, donde con una carta le diga al fondo que apoya, que le dé un visto bueno y que vea de solucionar el problema de la renegociación de la deuda. Entonces, empieza a atacarse distintos frentes. La conclusión es que no avanza la renegociación de la deuda y el gobierno no solamente pierde tiempo, sino que también va utilizando los dólares, los pocos dólares que tiene de reserva, y también implica, no genera confianza en el mercado y no empieza a generarse el efecto positivo que debería traer el acuerdo de la deuda y decir, bueno, lo pateamos para adelante y dentro de un par de años lo pagamos. Esto es decir, las inversiones no llegan. Hoy empezamos a ver también qué sucede en el resto de los bonos, en el bono. A ver, los inversores dicen, che, si no renegocia con la deuda, no sé si va a poder pagar el resto. Si no puede pagar el resto, va a caer en default. Si cae en default, yo que tengo bono argentino de hace algunos años, ¿qué hago? Tampoco me va a servir. Entonces, empieza a generar un efecto negativo, un círculo vicioso que empieza a complicar. Por otro panorama, digamos, esto es en relación a la deuda y al dólar. También tenemos que en los próximos meses, como siempre, como todos los años, tenemos el tema de las exportaciones y los agronegocios y la llegada del dólar por vía exportación. También tenemos no podemos decir mala noticia, pero no son las mejores las noticias, en el sentido de que la cosecha está sufriendo la sequía y no se va a cosechar lo mismo que se cosecharon antes. O sea que el gobierno va a tener una pérdida de dólares, de ingresos de dólares, por una mala cosecha, por la sequía. No depende de nadie, y no depende de Macri ni de Cristina, porque está la grieta ahí, sino que depende del clima, depende también de otros factores, ¿no? Pero en esta no hay que echarle la culpa, no se puede echar la culpa ni a Macri ni a Cristina, pero en realidad es que el gobierno sí va a tener menor ingreso de dólares. Entonces, eso los analistas lo empiezan a ver, lo empiezan a proyectar, lo empiezan a programar y ven complicaciones en ese sentido. A todo esto, la economía interna sigue moviéndose. Hace algunos días se presentó el índice de precios, cerramos diciembre, cuando el cierre de diciembre cerramos todo el año y le pusimos un número ya. La inflación anual del 2020 fue del 2021, perdón, me quedé un año atrasado, fue de 50,9, casi 51% de inflación interanual, muy por arriba de ese 24 que había propuesto el gobierno y que muchos sindicatos a principio de año habían analizado. La de diciembre, con congelamiento de precios, con un montón de acuerdos, fue nada más ni nada menos del 3,8%. Una inflación muy alta, se esperaba una inflación más baja, obviamente, porque se había trabajado mucho para lograr contener la inflación, pero la inflación no continúa y sigue su ritmo tranquilamente. Obviamente que el principal rubro ha sido restaurantes y hoteles, apoyado un poco por el turismo y demás, que aumentó un 5,9%, pero lamentablemente lo que lo siguen son todo lo que afecta al canasto de la persona cuando va al supermercado. Las bebidas alcohólicas y el tabaco, los alimentos y bebidas no alcohólicas, todo eso estuvo por arriba del 3,8%, o sea que no aumentó menos de un 4% ese tipo de productos en un mes. ¿Tá? Digo, la inflación está difícil de contener, el gobierno no logra darle con la tecla con eso, el dólar empieza a aumentar, ya hay muchos diciendo que cuando empiezan a ver el dólar que empieza a aumentar, empiezan a ajustar de nuevo los precios, entonces es seguir echándole leña a este fuego. Se anunciaron los aumentos de tarifa. El problema con el fondo, y ahí viene otro punto, es el déficit fiscal. El fondo necesita o quiere que el gobierno acomode las finanzas públicas. Para ello implica, le pide un montón de cosas. Una de las cosas la está cumpliendo, que es la devaluación.
le pide aumentar el ritmo devaluatorio. El gobierno está haciendo caso de eso, pero ahora dicen también tiene que seguir bajando el déficit fiscal. Y ahí donde veíamos que Guzmán los otros días explicaba y que decía, los dos estamos de acuerdo en que tenemos que reducir el déficit fiscal, el tema es cuándo y cómo lo hacemos, y ahí es donde tenemos la diferencia con el fondo. El fondo está pidiendo que el ajuste sea más rápido y más profundo, y a través de la obra pública, por ejemplo. Y hay gobierno donde dice, no, yo necesito la obra pública para motorizar la economía y que eso sea la fuente de crecimiento para poder no solamente pagar al fondo, sino también reconstruir la Argentina, que en los últimos años no vienen teniendo un buen nivel de crecimiento. Saquemos el año 2019, saquemos el año del crecimiento del 10%, del 2020 también, los pocos porcentajes que ha aumentado, saquemos del lado de ese año, digamos, si el resto de los años la Argentina no crece más de un 2%, un 3% a lo sumo. Entonces, a ver, el gobierno está en todavía esa disputa de reducir el déficit público a costa de reducir la obra pública, que es lo que pide el Fondo Monetario. El gobierno se niega a eso y ahí es donde termina siendo el escollo para poder negociar con el fondo. Digo, un poco pensando en lo que se viene, ¿no? En esta jugada. Hay algunos, decíamos, los bonos ya están empezando a mostrar un poco la señal no positiva del no acuerdo. Digamos, la demora en el acuerdo genera eso también, genera problemas para atraer otras inversiones, para que se renueven las inversiones. Todo eso, digamos, genera ese ruido en la economía y que no le permite dar claridad al mercado. Bueno, estas cosas obviamente que, como decía, yo pensé que esto lo íbamos a ver un poco más centrado en marzo, por allí, pero bueno, obviamente hay urgencias, como una de ellas es el arreglo con el Fondo Monetario y por lo que se ve tampoco se consiguen los apoyos para poder negociar esa deuda. ¿Hasta cuándo es la fecha tope para eso? A ver, en diciembre tuvimos que pagar. Y se sacaron reserva y se pagaron con reserva. En enero también hay que pagar. Entonces, todos los meses hay que ir pagando, más, menos, todos los meses hay que pagar. El problema es que más tarde se hace el acuerdo, más se fue desembolsando y después hay que renegociar no solamente lo que queda por pagar, sino lo que se pagó y tratar de que te lo devuelvan. Entonces, a ver, como fecha tope hasta que nos dé la reserva. Y esperar a que en marzo empiecen a entrar los dólares, que también, ahí había un análisis que leí en Twitter que me llamó la atención, hay que leerlo con pinza por quien lo puso, pero dice, a ver, ¿qué pasa si las tasas de interés no aumentan? Hagamos este análisis, nos ponemos al lado del chacarero ahora. El chacarero, las tasas de interés no aumentan, las tasas de interés son bajas, el dólar aumenta un montón. ¿El chacarero va a salir a vender los dólares o la soja para financiarse y comprar la campaña que viene? ¿O va a sacar un préstamo en pesos, que está barata la tasa en pesos, se va a financiar en pesos y se guarda los dólares? Entonces, ahí ese análisis que empezaron a hacer algunos con respecto a la tasa, diciendo, guarda, porque entre que va a haber poco exportación, porque la cosecha no va a ser buena, si las tasas de interés en pesos son bajas, y el chacarero, en vez de vender la soja para la campaña próxima, toma un préstamo y se financia con un préstamo y se guarda la soja, va a ser cada vez menos también la cantidad de dólares que ingresa en el gobierno. Claro. Entonces, un doble problema. Ahí pueden salir los otros diciendo, claro, ahí están los fogoneadores de la tasa de interés, cree que la tasa de interés se vaya mucho más alta para que ganen los bancos, por ejemplo, quienes son los que hoy tienen la mayor porcentaje de la famosa LELIQ. Pero bueno, también es un punto a tener en cuenta. Cuando los precios vienen aumentando a un ritmo tan importante, ahora va a empezar a aumentar el dólar. Si vos no vas acompañando el resto de las variables, siempre una te queda atrás. Y la que te queda atrás es una oportunidad de negocio para alguien. En este caso, cuando el dólar había quedado atrás, como le pasó todo en el 2021, el año pasado quedó el dólar muy atrás, el negocio era para los importadores. Un dólar muy barato, había que traer cosas de afuera. Y no convenía exportar. Perdían los chacareros.
Ahora, si el dólar empieza a aumentar, el chacarero se pone un poco más contento porque le mejora su rentabilidad, pero ¿qué pasa con el resto de los sectores? Si la tasa de interés no aumenta, pierden los bancos, ganan los chacareros, entonces empieza ese efecto redistributivo en los ingresos nacionales por estas descalabres, porque digo, el problema ¿cuál es el fundamental? La inflación. Al aumentar tanto los precios, te genera también efecto arrastre en las distintas variables. Y todavía el gobierno no da con la tecla para poder lograr reducir o contener la inflación en nuestro país. Bueno, una información entonces que es interesante para analizar, como vos bien hacías referencia, y bueno, ver hacia dónde y cuál es el rumbo que toma el gobierno. No tiene muchas opciones tampoco. No, a ver, algunos hablan de mirar Rusia y mirar China para financiar y decir, bueno, le doy la espalda, le pago el fondo y le voy pagando como corresponde y listo, pero total me financio con Rusia y con China, uso la plata rusa, pero ninguno de esos dos países, y la suma de los dos, va a alcanzar para financiar todo lo que es Rusia y China, para financiar lo que es el fondo, la suma de Rusia y China. A ver, acá es, o pagamos al fondo o no le pagamos y entramos al default, pero pensar en esas otras opciones no la veo viable, y es como para decir, tengo un as más para jugar, pero los que saben o leen un poco la economía mundial, saben que ninguno de esos dos países puede llegar a aportar lo suficiente para pagar los fondos, y la suma de los dos. Tal cual. Bueno, son variables para analizar y obviamente que vamos a seguir analizando. Tiene que ver esto, más allá de que uno habla del precio del dólar, todo esto impacta después en lo que siempre decimos, en la economía diaria. Exactamente. La bebida alcohólica y la no alcohólica, los productos, entre 4 y 5% mensual viene aumentando. Eso nos deja un piso para este año también de otro 50% de inflación. 50,9 cerramos en el 2021, para el 2022 tenemos que estar hablando más o menos el mismo número. Bueno, vamos a estar atentos, Silvio, entonces. Seguiremos obviamente analizando todas las variables económicas y escuchando todo lo que tiene que ver con esto de la economía. ¿Algo más nos queda? Nada más, eso, abriendo un poco el panorama y viendo lo que salió, nota de Cristina y demás, todo relacionado a esto, y la negociación que va tomando otro tinte desde lo político ahora con el Fondo Monetario Internacional. Silvio, nos estaremos escuchando el próximo miércoles, ya así también haciendo referencia a más de lo que tiene que ver con el mundo de la economía. Así será, nos vemos el miércoles próximo. Un abrazo enorme. Gracias. Chao. Hasta luego. Allí pasa charlando con nosotros Silvio Cañas, que es nuestro economista, haciendo referencia, por supuesto, a todo lo que tiene que ver con el mundo de la economía. It's a